Buenas tardes, queridos mexicanos, queridos amigos de México. Qué gusto que nos acompañen en este Facebook Live, en el cual vamos a hablar de un hecho muy trascendente en la historia de México, que fue la batalla del 5 de mayo, la batalla de Puebla. Y para hablarnos de este hecho histórico y para darnos mayor información, tenemos un invitado muy especial desde la Ciudad de México, el doctor Luis Pablo Jámeque. Muchas gracias por acompañarnos, Luis de Pablo. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Nuria. Muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias al Consulado de México en Houston. Saludos para allá, sobre todo para la comunidad de mexicanos que viven allá en estos momentos tan complicados. Y pues bueno, les voy a hablar un poquito de quién es Luis de Pablo para que sepan que tenemos a una gran autoridad aquí acompañándonos. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestro en Historia de las Relaciones Internacionales por la London School of Economics y doctor en Historia también por el Colegio de México. Es autor del libro La República de la Música, Ópera, Política y Sociedad en el México del siglo XIX, así que seguro lo vamos a tener de vuelta esta vez hablándonos de ópera. Y actualmente es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Coajimalpa. Muchas gracias, Luis de Pablo, y pues yo creo que entramos de lleno a este tema tan Eh, interesante que es el 5 de mayo. Y pues yo te claro que quería sí. preguntar un poquito para iniciar esta conversación. Pues muchas personas en México sabemos pues que el 5 de mayo se conmemora la batalla de Puebla, donde el ejército mexicano derrotó a las tropas francesas que estaban en ese momento invadiendo nuestro territorio. ¿Nos puedes compartir un poco más de los antecedentes y de este suceso histórico? Sí, claro. Mira, este, todo empezó cuando el gobierno de Benito Juárez, después del fin de la Guerra de Reforma, en 1861, declaró una moratoria de pagos de la deuda que tenía con las potencias europeas. Este, lo cual, bueno, un grupo de mexicanos conservadores opuestos al gobierno de Juárez habían estado cabildeando ahí en París, en la corte de Napoleón III, para convencerlo de que invadiera México, quitara el gobierno liberal e instaurar aquí una monarquía similar a la de él. Pero bueno, el caso es que cuando el gobierno de Juárez, dado que las arcas nacionales estaban vacías por las guerras recientes, sobre todo por la guerra de reforma, no podía pagar las deudas que había contraído con las potencias europeas. El gobierno de Inglaterra, el de España y el de Francia se reunieron en la conferencia de Londres, eso fue en octubre de 1861, y decidieron invadir México, intervenir en México, tomar las aduanas, que en esa época era la principal entrada de divisas de un gobierno, especialmente la del puerto de Veracruz, para obligar al gobierno de Juárez a que reconociera y pagara la deuda. Este, en realidad, eh, bueno, como dice un historiador que es José Fuentes Mares, el gobierno de Napoleón III, el gobierno de Francia, bueno, el gobierno de España quería invadir, pero no tenía la capacidad económica ni militar para invadir un país como México. El gobierno de Inglaterra sí la tenía, pero no tenía ningún interés en ello, y el gobierno de Francia sí podía y sí quería. El caso es que una escuadra de los tres países llegaron, bueno, después de ponerse de acuerdo, como decía yo, en Londres, en la Convención de Londres, el 31 de octubre de 1861, se embarcaron tropas de los tres países para México y llegaron a principios del año siguiente al puerto de Veracruz. Inmediatamente el gobierno de Juárez, pues que sabía que no iba a poder enfrentarse a los tres y que además, pues quería dejar claro que no es que no reconociera la deuda, solamente que no podía pagarla en ese momento, dado que no había pues fondos. O sea, debo, no niego, pago, no tengo. Entonces mandó a su secretario de Relaciones Exteriores, Manuel Doblado, a parlamentar con los enviados francés, español e inglés en la hacienda de la Soledad, que estaba en lo que ahora es el estado de, bueno, ya entonces era el estado de Veracruz, cerca del puerto de Veracruz, y llegaron a unos acuerdos preliminares en los que básicamente se decía que la deuda sí existía y que se iba a
a pagar cuanto, y con intereses en cuanto se pudiera. Es decir, que solo se trataba de una moratoria de pagos. Esto fue el 19 de febrero de 1862. Sí. Sí, pues creo que México había tenido una historia un tanto turbulenta después de la independencia y pues estas reyertas y estas luchas que había entre los liberales y los conservadores, pues fue lo que ocasionó precisamente que el gobierno en ese momento se viera sin fondos para enfrentar estas deudas, esta deuda exterior, ¿no? Digo, algo Exacto. que puede seguir ocurriendo, que ocurre a diferentes países, nada más que ahora, bueno, tenemos organismos internacionales que nos apoya o que apoyan a los países en crisis como el Fondo Monetario Internacional, pero bueno, en esa época obviamente no existía nada por el estilo y pues Juárez tuvo que buscar mediante canales diplomáticos cómo arreglar esta situación, ¿no? Exactamente. Eso fue lo que arreglaron en estos tratados de la soledad, que se declaraba una moratoria de pagos, pero que era solo una moratoria, es decir, que sí se reconocía la deuda y que en cuanto hubiera los fondos suficientes se iban a empezar a pagar. En particular, el representante del ejército español era el general Juan Prim, que era un republicano, de hecho después participó en la Revolución Española de 1868, y estuvo perfectamente de acuerdo, dijo, bueno, ok, con esto ya me doy por bien servido, me doy por satisfecho, nosotros los españoles ya con esto nos retiramos. La verdad es que aunque hubieran querido, no tenían la capacidad militar para seguir la invasión. Los ingleses, por su parte, también dijeron, bueno, nosotros también, esto era lo único que nos interesaba, que nos garantizaran que se reconocía la existencia de la deuda, pero pues ya, no tenemos prisa, que nos lo paguen, eso sí, con intereses, cuando se pueda, y basta. Pero Napoleón III sí tenía la idea, su gran proyecto era invadir México e instaurar aquí una especie de gobierno títere. Es decir, no una colonia propiamente, sino una monarquía que dependiera de algún modo del imperio francés. Este, para, y además era el momento pues propicio porque Estados Unidos en ese momento estaba en medio de su guerra civil, en medio de la guerra de secesión, por lo cual no iba a poder detener a los ejércitos franceses para tratar pues de cumplir la doctrina Monroe de América para los americanos. El caso es que los franceses no aceptaron lo que se había pactado en la soledad y empezaron a avanzar hacia el centro de la República. Este, la, Tuvieron una pequeña escaramuza militar en la ciudad de Fortín de las Flores, ahí en Veracruz, y después, el 28 de abril, una un poco más importante, ni siquiera es una ciudad, sino en un lugar que es un paso montañoso que se llama las Cumbres de Acultzingo, en la que los franceses derrotaron a los mexicanos. Realmente fue una batalla muy pequeña, con muy pocos soldados involucrados. Los mexicanos en realidad habían enviado ahí a una pequeña parte de su ejército, sobre todo a los más novatos, a los más jóvenes, a los que tenían menos experiencia, un poco para que se foguearan en la batalla. Pero el general francés, que se llamaba Charles Ferdinand Latrille, conde de Lorenzés, vio esto como un símbolo de la debilidad de los mexicanos. Dijo, y escribió una carta que después se hizo muy famosa a Napoleón III, reportándole que, por lo que él había visto, eran tan superiores, no solo militar, sino moral e intelectualmente, los franceses a los mexicanos, que prácticamente el país era suyo. O sea, después de esa pequeña batalla, él se dio estaba seguro de que iba a ganar. Y en parte fue esa arrogancia del general Lorenzés lo que hizo que, bueno, la batalla del 5 de mayo resultara o fuera tan impactante para todo el mundo la derrota. El caso es que siguieron avanzando hacia el centro del país y para llegar a la Ciudad de México, un punto obligado entre Veracruz y México era la ciudad de Puebla. Y fue ahí, específicamente en los fuertes de Guadalupe y de Loreto, que están en el noreste de la ciudad, donde se tuvo lugar ahora sí el enfrentamiento entre el ejército francés y una parte del ejército mexicano conocido como el Ejército de Oriente, encabezado por el general Ignacio Zaragoza. Sí, la verdad es que creo que
a todos los mexicanos cuando nos enseñan esto en la escuela, en la primaria básicamente, que es cuando empezamos a ver esta parte de la historia de México, pues nos repiten mucho esa parte de que el ejército mexicano ganó al mejor ejército del mundo, que era el ejército francés, ¿no? Eran las tropas más preparadas, el Y de ejército hecho, el con más ejército francés, experiencia. claro, no había perdido ni una sola batalla desde la batalla de Waterloo, sin en la guerra de Crimea, a los austriacos en la guerra franco-austriaca, y siempre habían salido victoriosos. Era considerado, pues sí, el mejor ejército del mundo. Y la verdad es que para nada creían que un ejército de un país, pues, pobre, marginal, periférico, y además recientemente, pues, bueno, agotado por las guerras internas que tú mismo mencionabas y por las internacionales. Digo, recordemos que no mucho antes había sido intervención americana, la guerra de México con Estados Unidos en 1847, donde había sido completamente derrotado y humillado el ejército mexicano. Así que no solo los franceses, sino todo el mundo pensaron que iba a ser una cosa facilísima. Pero resulta que en esta batalla, en parte por la arrogancia y también por la falta de habilidad estratégica del el conde de Lorenzé, y también por las habilidades tácticas de Zaragoza, pues resultó una súper inesperada batalla para el ejército mexicano. Como dijo en el parte de guerra que envió a la Ciudad de México por cable, por telegrama, Ignacio Zaragoza, las armas nacionales se cubrieron de gloria. Es como parte de la historia de bronce de nuestro país, ¿no? O sea, como uno de los hechos militares más gloriosos, más Sí, heroicos. no, exacto. Aquí creo que es importante esto que mencionas de que Lorenzés, pues básicamente subestimó a todos los mexicanos, a las tropas mexicanas, la estrategia del general Zaragoza. Voy a dar pie a algunas de las preguntas que ya nos están haciendo en Facebook, porque tiene relación precisamente con esto que estamos platicando. Jorge Ibargüengoitia nos pregunta, nos hace dos muy buenas preguntas que a lo mejor tú puedes ayudar a resolver, Luis de Pablo. La primera es, ¿hay alguna estimación de la cantidad de soldados por cada bando? Yo creo que esto quiere Jorge hacerse una idea más de cuál era la posición de México estratégicamente hablando. Y también nos pregunta en una segunda cuestión si se sabe qué estrategia militar qué estrategia militar usó Zaragoza que fue determinante para la victoria. Híjole, sí son muy buenas preguntas y la verdad es que no tengo una respuesta muy exacta. Lo único que se sabe, porque además, especialmente el ejército mexicano, aunque estaba compuesto por batallones de distintas partes, el batallón de Morelia, los batallones de Zacapuaxtla, el batallón mixto de Querétaro, de Veracruz, de Toluca, de Zapadores, en fin, un montón de cuerpos pequeños. Además, había muchos guerrilleros más o menos informales, lo cual hace que sea muy difícil calcular la cifra, aunque se calcula que el ejército de Oriente en total contaba más o menos con 10,000 hombres. Lo que sí se sabe, en cambio, es la cantidad de bajas, o bueno, al menos se estima. Fueron del lado mexicano 83 muertos, 132 heridos y 12 desaparecidos, o sea que probablemente murieron también, es decir, más o menos 95 muertos, mientras que del lado francés fueron 172 muertos y desaparecidos, 304 heridos y 35 prisioneros. Es decir, sí fue casi el doble de bajas del lado francés que del lado mexicano. Y Bueno, en esto cuanto a la creo que es estrategia, la una verdad parte. es que yo no. Uh-huh. No, perdón, sí, si quieres continúa y Sí. ahorita retomo la pregunta. Sí, No, sí. no, nada más que en cuanto a la estrategia, la verdad es que yo no soy historiador militar y me resulta un poco difícil explicarla. Sí se han escrito artículos y tratados. Si quieren, luego por esta misma vía les podemos pasar los links. Pero la verdad, para mí sería imposible explicar en qué consistió la estrategia precisamente. Pero, bueno, lo que sí puedo decir es que la batalla ocurrió justo en los fuertes de Loreto y de Guadalupe y en una trinchera, es decir, en una zanja que se armó
entre estos dos fuertes y que, bueno, fueron llegando los distintos batallones que los franceses no esperaban. Y además, más o menos a eso de las 2 de la tarde, empezó a caer un fuerte aguacero, que digo, la verdad es que ya para entonces estaba resultando clara la victoria de los mexicanos, pero ya la lluvia acabó de aguar, ahora sí que el entusiasmo de los franceses. Pero más a detalle, pues la verdad es que no se lo sabría explicar, pero si quiere, con gusto luego le pasamos a Jorge Ibargüengoitia, supongo que homónimo del escritor, en los links de artículos relevantes. Muchas gracias, sí, con gusto. Si nos los proporcionan, nosotros los ponemos aquí para que tengan acceso todos los que quieran adentrarse un poco más en esta parte apasionante de la estrategia militar, ¿no? Yo creo que hay muchas personas que esa parte de la historia les interesa mucho, ¿no? Y aquí hay algo que a mí igual leyendo sobre el tema, investigando un poco más, me llamó mucho la atención que junto con Zaragoza estaba otro personaje que luego sería muy famoso por ser un presidente durante mucho tiempo en nuestro país, que era Porfirio Díaz. Y pues también yo creo que la combinación de esos dos genios militares pues resultaron en esa estrategia que llevó a la victoria al ejército mexicano, ¿no? Y como bien lo decíamos y lo reiteramos, creo que la soberbia del ejército francés, el subestimar que el ejército mexicano estaba poco preparado, poco armado, como para poder derrotar a este ejército tan profesional, ¿no? Creo que eso fue algo que fue clave para esta batalla, ¿no? Sí, bueno, habría que mencionar que efectivamente no solo estuvo Zaragoza, sino también Porfirio Díaz, que fue uno de sus primeros hechos de armas que empezó con su leyenda militar, que obviamente durante su larga presidencia, pues se encargó él mismo de exaltar mucho, pero sí, sin duda era, como tú dices, un habilísimo estratega militar. También Miguel Negrete, que había sido un militar que había luchado del lado de los conservadores, pero con la intervención francesa, de hecho, declaró muy célebremente, como hacían estos personajes del siglo XIX, yo soy un hombre de partido, pero antes que eso soy un hombre de patria, y por lo tanto prefería luchar por la soberanía mexicana, aunque fuera del lado de los liberales, que no era muy... También Francisco Lamadrid y Felipe Berriozábal eran los principales generales que lucharon en la batalla. Voy a dar paso un poquito más a los comentarios de la gente para que continuemos esta conversación. Tenemos muchos saludos. Me da mucho gusto que la gente esté interesada en el tema, por conocer un poquito más de nuestra historia, aclarar sus dudas, reforzarlas. Y sobre todo ahora que los niños están estudiando en casa, pues creo que es primordial que también los hijos de los mexicanos que están acá en Estados Unidos conozcan nuestra historia. Claro. Pues qué mejor forma de que los padres aprendan un poquito para que después se lo puedan comentar a sus hijos. Por acá, Gabriela Viler, buenas tardes, qué hermoso fondo alusivo a la ciudad de Puebla. Muy bien, Gabriela Vier, efectivamente escogí mi fondo, las montañas que rodean a Cholula y pues la iglesia principal, para hacer alusión a esta fecha tan emblemática y a la ciudad de Puebla de Los Ángeles, que durante un tiempo inclusive se llamó Puebla de Zaragoza en homenaje a Ignacio Zaragoza, ¿no? También, mira, recibimos saludos desde Puebla de la doctora Belencita, a Luis de Pablo. Más al rato va a ver a tu hermano en las clases de hoy y dice que son unos hermanos muy talentosos. Muchas gracias. Mayra Rodríguez, la historia mexicana, una de las cosas más bellas y valiosas de nuestro país, algo del que todo mexicano se tiene que sentir orgullosos. Felicidades, Consulado, por mantener estas tradiciones, ¿no? Felicidades a ustedes por estar interesados y estarnos siguiendo en este Facebook Live. Iván Soldevilla, maravilloso tener presente nuestros orígenes e historia. Gisela Calderón, felicidades a Consulmex Houston y a Luis de Pablo por esta plática. Muchas gracias, Gisela, qué bueno que nos está sintonizando. Ig Torres precisamente nos pregunta que cuál fue el rol de Porfirio Díaz en la batalla. Creo que ya hablamos un poquito más. Y nuevamente pregunta, me gustaría cuál fue el rol de Porfirio Díaz en la batalla y el conflicto en general. Marta Jurado, excelente presentación. Una pregunta.
¿por qué se percibe una mayor celebración en Estados Unidos que en México? Creo que un poquito más adelante vamos a tocar ese punto, Marta, así que continúa viendo este Facebook Live porque sí vamos a resolver esa duda que tienes, vamos a explicar por qué se celebra también en Estados Unidos, ¿no? Y precisamente Diana Bonilla pregunta lo mismo, si la batalla fue en Puebla, ¿por qué lo celebran en Estados Unidos? ¿No? Entonces, Bueno, antes de yo pasar quiero a dar... estas preguntas de las que vamos a hablar, creo, ahorita más adelante, sobre el rol de Porfirio Díaz, además de la batalla de Puebla, fue el general que liberó o que liberaría en 1867 o que estuvo encargado de defender a Puebla durante o de atacar Puebla cuando ya estaba cayendo el imperio de Maximiliano, y también el que comandaba la columna que llegó a la Ciudad de México, es decir, fue el ejército, una parte del ejército comandada por Díaz, el que finalmente puso fin al imperio de Maximiliano y a la intervención francesa. O sea que sí, realmente fue una figura importantísima. La verdad es que independientemente de sus dotes o defectos como político, era un gran, gran estratega militar, Porfirio Díaz, y fue justo en la intervención francesa cuando más lució estas capacidades. Qué bueno que lo mencionas, porque finalmente a veces creo que aprendemos la historia y la dividimos siempre entre buenos y malos, entre blanco y negro, finalmente creo que la historia es más bien no un blanco y un negro, sino toda una gama de grises, ¿no? Claro. Y conforme las acciones de los personajes, de las figuras se van desarrollando, pues pueden ir a un lugar o a otro, pueden ser héroes o pueden ser antihéroes. Entonces creo que también esa es una parte importante que tenemos que resaltar, que más allá, como tú dices, de que Porfirio Díaz fuera un muy mal político, pues también fue una figura que benefició a México, una figura importante en México a nivel histórico. Lo mismo pasa con Maximiliano, ¿no? O sea, todos lo vemos como el emperador que invadió México, que creó un imperio, pero Maximiliano finalmente pues era un príncipe liberal, y parte de su derrota y parte de la victoria de los liberales en México está en el hecho de que al ser él un príncipe liberal, pues los conservadores mexicanos fueron paulatinamente retirándole el apoyo, ¿no? Sí, y bueno, hablando de héroes, justamente quisiera pasar a hablar del héroe del día, de Ignacio Zaragoza. Ignacio Zaragoza nació en la ciudad, en el presidio, o la ciudad presidio, que entonces se llamaba Bahía del Espíritu Santo, se llama Goliath, allá en Texas. Pero cuando nació en 1829 era parte de la provincia de Coahuila y Texas, es decir, parte de la República Mexicana. Y eso, bueno, ahora explicaré un poco más qué tuvo que ver con el hecho que estamos señalando de que se festeje tanto del otro lado del Río Bravo, el 5 de mayo y la figura de Zaragoza. Pero además, bueno, quisiera comentar que él sí, a diferencia, como tienes toda la razón en señalar, la mayoría de los personajes históricos no son ni blancos ni negros, tienen lados oscuros. La cosa con Zaragoza es que es un héroe romántico casi perfecto, en buena parte porque murió de tifus a los 33 años, además, a los 33 años, la edad de Cristo, pocos meses después de la batalla de Puebla. Entonces, realmente no le dio tiempo ni de pelearse con Juárez, como hicieron generales importantes como González de esa época, como González Ortega, ni de intentar gobernar por sí mismo, ni de convertirse en dictador. No le dio tiempo pues, de prácticamente nada, más que de triunfar muy heroicamente en Puebla. Eso lo hace una figura ideal para, pues para convertirlo casi en un santo. Es decir, de él le dio tiempo de hacer muy poco. Bueno, como ya les había dicho, nació en Bahía del Espíritu Santo, hoy Golaya, que aparentemente, por cierto, se llama así no por Goliat, el gigante de la Biblia, que combatió contra David, sino que es un acrónimo del nombre de Miguel, del apellido de Miguel Hidalgo, es decir, las letras de Hidalgo movidas forman el nombre de Golaya. No estoy seguro de eso, pero eso lo leí por ahí. Bueno, el caso es que su familia era de mexicanos, su papá era veracruzano, y cuando se empezó a poblar Texas, bueno, ustedes
sobre todo nuestros oyentes que viven allá sabrán esa historia. Cuando se empezó a poblar por colonos americanos y sobre todo protestantes, la familia Zaragoza pues no se sintió muy cómoda en Texas, y en 1834, es decir, 2 años antes de que se independencia de Texas, se mudó con toda su familia a Matamoros, en Tamaulipas, cuando Nachito tenía apenas 5 añitos, es decir, no le tocó casi vivir en Texas. Y después, 10 años después, en 1844, se mudaron a Monterrey, donde pasó casi toda su vida Ignacio Zaragoza. Entró como la mayor parte de la gente de cierta clase social, se educó en un seminario católico, por supuesto, pero igual que Benito Juárez, igual que casi todos los intelectuales y militares importantes de su época. De todas maneras, muy pronto quedó claro que no tenía vocación eclesiástica. Intentó unirse al ejército como cadete durante la guerra con Estados Unidos, pero todavía estaba muy chiquillo, así que no lo aceptaron. Pero sí, ya en 1853 se unió al ejército, y en 1855, cuando estalló la revolución de Ayutla, él se unió para combatir con otros liberales a Santana. Muy rápidamente quedaron claros, por un lado, su valor, aparentemente era muy valiente y le tenía muy poco miedo a la muerte, y por otro lado, sus dotes tácticas y estratégicas. Lo cual hizo que ya para 1859, es decir, justo antes de que iniciara la Guerra de Reforma, fuera nombrado general de brigada, que era un logro bastante alto para un personaje tan joven todavía. Sí, creo que la figura de Zaragoza es muy romántica. Va aparejada como dices, con este heroísmo, con esta arrojo que tenía a la hora de enfrentarse a las batallas. A mí cuando estaba leyendo un poco también sobre Zaragoza, pues me parecía muy chistoso el hecho de que el lugar de nacimiento ahora se llamara Goliat, pero yo lo estaba pensando precisamente en el término de David y Goliat, ¿no? Bíblico. Decía, pues es un poco extraño, ¿no? Pero qué bueno que nos comentas que a lo mejor el nombre de la ciudad deriva de un acrónimo de Hidalgo, y que la hace todavía más mexicana, y que relaciona muy bien esto que a veces acá en Estados Unidos se les olvida, que es la historia compartida que tenemos tanto México como Estados Unidos, y que seguimos construyendo día a día, ¿no? Por ejemplo, acá en Texas, pues sí, muchas personas se olvidan de esa parte cuando Texas era parte de México todavía, e inclusive tienen un pasado no solo mexicano, sino español, cuando México, Claro, cuando era la Nueva España, ¿no? claro. Y algo que yo también leí que me pareció muy interesante y que nos puede dar paso a la siguiente parte de esta sesión, es que en 1999 el Senado estadounidense determinó que la ciudad de Goliad, Texas, iba a ser el sitio oficial de todas las celebraciones del 5 de mayo en Estados Unidos. Ajá. Entonces aquí viene la pregunta. Aquí en Estados Unidos el 5 de mayo ya es una celebración no solamente para los mexicanos, no solamente para los hispanos, los latinos, sino ya es una celebración en general, en todo el país. ¿Puedes hablarnos un poquito más del origen de esta celebración? ¿Por qué terminó la batalla de Puebla trascendiendo a Estados Unidos? Y como bien nos preguntaban acá, ¿por qué terminamos celebrando en Estados Unidos esta fecha que tiene que ver con un capítulo muy particular de la historia de México? Claro. Mira, la verdad es que son de esas cosas rarísimas de la historia. O sea, es muy difícil explicar. Creo que tiene que ver con lo que en física llaman el efecto mariposa, es decir, cuando un pequeño hecho bastante en apariencia fortuito o irrelevante, sumado a una cantidad pues inconmensurable de factores, resulta en un resultado enorme y completamente imprevisto. Creo que es el caso del 5 de mayo. Es decir, el hecho de que Ignacio Zaragoza hubiera nacido en una ciudad ubicada en Texas hizo que muy pronto se empezara a celebrar allá, a pesar de que ya era un territorio estadounidense,
la batalla. Desde 1867, es decir, desde el año en que fusilaron a Maximiliano, ya hay registros de que se celebra el 5 de mayo allá en distintas ciudades de Texas, sobre todo en San Antonio y, bueno, en Golaya también, por ser el lugar de nacimiento de Ignacio Zaragoza. Pero lo interesante es que muy rápido se empezó a convertir en una celebración no solo de mexicanos, sino también una celebración de clases populares, de trabajadores, de proletarios. Sospecho que en cierta medida se debía a que, bueno, casi todos sabían que el 15 de septiembre, que siempre fue una fecha pues importantísima, no solo para la historia, sino para la cotidianidad, es decir, es una fiesta el 15 de septiembre, donde hasta los niños se disfrazan con trajes típicos, se celebra el famoso grito, hay kermeses en las plazas, hay fuegos artificiales, etc. En cambio, el 5 de mayo realmente no, desde entonces y hasta ahora no forma, salvo en algunos lugares donde hay ¿cómo se dice? Reestructuraciones de la batalla, en general no, pues no es algo en que no hay una comida especial, no hay una tradición, simplemente no hay clases. Algunos políticos dan discursos alusivos y no mucho más. Creo que eso en parte hizo que a mucha gente no ubicara bien de qué se trataba el 5 de mayo. Y tengo la sospecha de que una cierta cantidad de personas, especialmente de mexicanos viviendo en Estados Unidos, que, bueno, se les repetía la importancia de la fecha, sobre todo por el hecho de que Ignacio Zaragoza fuera de allá, se confundieron un poco con entre la intervención francesa y la intervención norteamericana de 1847. Entonces, sentían que esta victoria tan inesperada y tan heroica del ejército mexicano fue contra el ejército estadounidense. Entonces, creo que en un principio celebrar el 5 de mayo era un poco como decirles a los gringos, ¿saben qué? Ustedes ahorita serán dueños del país, mis eh, los ricos, los que me... Pero el 5 de mayo de 1800, no sabemos de cuándo, pero de momento en un 5 de mayo, nuestro ejército los derrotó a ustedes. No fue al ejército americano, pero no en vano, pues, por ejemplo, la palabra gabacho se usaba más en esa época para referirse a los franceses y gradualmente se empezó a mover para referirse a Estados Unidos y a los americanos. Entonces, creo que había un poco de eso, de un orgullo nacional, sobre todo versus una potencia que no solo era Francia, sino contra el poderoso que yo creo que muchas veces era visto como Estados Unidos. Y bueno, es interesante que para 1900, bueno, sí. Sí, no, Bueno, justamente, perdón, no, continúa. No, que para la década, en 1930 fue el consulado no de, bueno, no de, sino de Ángeles, que para entonces ya era una ciudad que estaba creciendo muchísimo sobre el cine por Hollywood y que se estaba ya llenando de migrantes mexicanos. Fue el primer consulado que decidió celebrar oficialmente el 5 de mayo del otro lado de la frontera, pero la verdad es que ya la gente, sobre todo los mexicanos que vivían en Estados Unidos, que bueno, como saben, antes de la Segunda Guerra Mundial no eran tantos, pero de todas maneras era una comunidad pues que existía, ya lo celebraban, pero oficialmente fue el consulado el primero en una fiesta formal, una ceremonia, con un desfile, y desde entonces, pues ya se volvió un símbolo que vivían en Estados Unidos. Sí, creo que hay algunas personas, historiadores, estudiosos de esta parte de la historia que manejan que una tesis un tanto complicada de que la celebración comenzó a darse en Estados Unidos a partir de que los mexicanos entendían o que los propios estadounidenses entendían que apoyar a Benito Juárez era también apoyar la libertad y la democracia e ir en contra de la Confederación. Obviamente, pues en ese momento Estados Unidos venía saliendo de la guerra civil donde los confederados perdieron la guerra y Abraham Lincoln y todo el norte, pues fue el que preponderó
con sus valores antiesclavistas. Entonces, California, pues es un estado muy particular que siempre ha sido antiesclavista, a pesar de que geográficamente estaba más al sur del país en esta guerra civil. Entonces, hay esa hipótesis de que precisamente por eso en California fue donde comenzó a celebrarse de manera oficial y fue nuestro consulado, como bien lo mencionas, en Los Ángeles, el que comenzó con esta celebración como una parte, como una forma de reivindicar la cultura mexicana y la cultura de los nuevos mexicanos que habitaban en ese territorio, en ese preciso momento, ¿no? Luego creo que fue tomado un poco ya en los 60s con todo el movimiento chicano y latino. Creo que el 5 de mayo se convirtió en algo más identitario, como un símbolo. Como bien dices, la independencia era para los mexicanos que estaban en México, ¿no? Era la fecha emblemática de unidad de los mexicanos en nuestro país. Ahora, bueno, afortunadamente es la unidad de todos los mexicanos, estemos donde estemos, pero tal vez este movimiento chicano latino pues escogió precisamente esta fecha porque podía ser algo, como bien lo mencionas, ¿no? La batalla de las minorías, de los débiles, de los subestimados en contra de un poder mayor, ¿no? Sí, exactamente. Creo que ese es el gran símbolo de la batalla de Puebla, ¿no? Que alguien que puede ser como el underdog, dirían allá, ¿no? El chiquito, el débil, el David, puede enfrentarse contra un gigante, al menos provisionalmente. La verdad es que un año casi a la fecha, después de la batalla de Puebla del 5 de mayo, los franceses volvieron ahora sí ya mejor preparados, con un ejército más grande y con otro general un poco más hábil, Frédéric Forey, y ahora sí tomaron la ciudad de Puebla y poco después tomaron la ciudad y bueno, el imperio, primero un triunvirato y luego ya vino finalmente en 1864, llegaron aquí Maximiliano y Carlota, aunque bueno, eventualmente en 1867 fueron derrotados definitivamente, fue fusilado Maximiliano en Querétaro y bueno, Puebla primero y luego la Ciudad de México fueron de nuevo parte de la República Mexicana. Pero sí, volviendo al tema del simbolismo de la batalla, creo que es bastante importante. También, yo no sé si tenga algo que ver, o sea solo una coincidencia o haya contribuido un poco a que la figura de Zaragoza y del 5 de mayo se hayan vuelto tan importantes para la comunidad chicana, pero fue el historiador Justo Sierra, en la época, durante el Porfiriato, el que llamó a Zaragoza el chinaco fronterizo. Chinaco era una palabra, puede sonar un poco fea, pero es una palabra sin ninguna connotación negativa, sino era pues un estereotipo del ranchero liberal, y como era de Texas, por eso lo de fronterizo. Pero quizá el parecido de la palabra chinaco con la palabra chicano se haya prestado en algún momento a confusión o en la mente de algunas personas a confusión y pensar que Zaragoza, que además había nacido en Texas, era un chicano. No lo era en sentido estricto, pero quizá esa similitud fonética haya sido uno de los muchos factores que, como decía hace rato, de manera pues caótica, es decir, tan difícil de medir y de predecir, hizo que se volviera más que Hidalgo o Morelos o algún otro de los héroes de nuestra historia, se volviera un símbolo para la comunidad de mexicanos que viven en Estados Unidos. Sí, inclusive sabemos que la celebración del 5 de mayo ya ha trascendido únicamente a la comunidad mexicana, porque inclusive hay una celebración con los presidentes estadounidenses. El presidente actual creo que ha rompido esa tradición, pero se ha celebrado el 5 de mayo en la Casa Blanca, ¿no? Sus antecesores, Barack Obama, Bush, habían tenido en cuenta esta celebración como parte un poco de reconocimiento hacia los hispanos acá en Estados Unidos, hacia la identidad de la colonia y lo que de la comunidad, perdón, de la La comunidad comunidad latina. latina, exacto, que finalmente pues son la minoría mayoritaria en este país, ¿no? Voy a dar paso a algunos otros comentarios y preguntas que tiene nuestro público para que nos ayudes, Luis de Pablo. Oscar Pablo Abarca. Hola, Liz de Pablo. Me gustaría saber si Manuel Doblado
canciller, tuvo otra intervención posterior al Tratado de la Soledad, es decir, algún papel como intermediario entre el imperio de Maximiliano, su contraparte mexicana. Josie Fontenot, pues nos agradece por esta información. Víctor Ibarra, saludos, viva el 5 de mayo. Los que fuimos militares nos apasionan estas batallas y somos revolucionarios de corazón. Irma Vázquez, saludo de Jairo e Irma, saludos a los dos. Belencita, doctora Belencita, de hecho Puebla se sigue llamando Heroica Puebla de Zaragoza, hace mucho que no se llama Puebla de Los Ángeles, pero personalmente me gusta más este último. Gaby Moreira, saludos, es muy importante conocer en más detalles nuestra historia. Y por lo visto tienes un club de fans, Heber Rueda Esquivel, saludos del club de fans de Luis de Pablo. Besos, Heber. Y bueno, tenemos otra pregunta más. Ick Torres menciona, ¿podría estar relacionado con el hecho de que Estados Unidos vio un triunfo compartido al salvarse de tener un gobierno hostil como vecino? Lo pregunta, o sea, que si a lo mejor la identificación de esta o la importancia del 5 de mayo puede deberse a que Estados Unidos no quería un gobierno hostil como vecino, pues sí, un gobierno patrocinado o con el apoyo del imperio francés. Y entonces dieron apoyo a Juárez para el triunfo definitivo. Entonces, bueno, si quieres te dejo la palabra acerca a lo mejor de un poquito de lo de Manuel Doblado, esto que comenta Ig Torres, creo que ya lo hemos tocado un poco más a profundidad. Cuéntanos. Sí, bueno, Manuel Doblado fue un personaje interesante, fue gobernador de Guanajuato, que era su estado natal. Después, durante la guerra de Reforma, fue gobernador de Jalisco también, pero quizás su papel más importante fue como secretario de Relaciones Exteriores, ministro de Relaciones Exteriores, como se decía entonces, del gobierno de Benito Juárez. No solo negoció los tratados de la Soledad, que quizás es por lo que es más conocido, sino también el tratado Corwin-Doblado, que fue por el cual se trató de ganar el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Lo que pasa es que en ese momento, como ya hemos señalado, Estados Unidos se encontraba en plena guerra de secesión, así que realmente no, pues ese tratado, un poco lo que antes había pasado con el tratado McLean-Ocampo, no llegó a cumplirse de ninguna de las dos partes. Es decir, bueno, el norte, los estados de la Unión Americana estaban muy ocupados combatiendo a la Confederación, así que realmente no fue tan importante. Lo cual me lleva a la otra pregunta sobre si Estados Unidos le preocupaba que tuviera de vecino a un país rival. Yo creo que se sabía que México no hubiera podido ser un rival realmente peligroso o preocupante para Estados Unidos. Lo que pasa es que en 1862 todavía estaba ocurriendo la guerra de secesión. Quizá ni siquiera hubiera sido, es decir, Estados Unidos y Francia no tenían una relación mala, no entraron en conflicto. Yo creo que el cálculo de los imperialistas, es decir, tanto franceses como mexicanos, era que para cuando Estados Unidos saliera de su guerra, de preferencia dividido, es decir, convertido en dos países, los del norte por un lado y los del sur como un país independiente y esclavista, una vez que salieran de su guerra ya estuviera tan consolidado el imperio de Maximiliano que Estados Unidos no tuviera otro remedio que aceptarlo. Y que ya para entonces fuera un estado más o menos independiente, aliado de Francia, pero relativamente independiente. Ninguna de estas cosas sucedió. La Unión derrotó a la Confederación. Estados Unidos salió, pues sí, un poco desgastado de su guerra civil, pero finalmente pues salió victorioso. La esclavitud fue abolida. Quizá en ese momento el norte al menos de Estados Unidos, los estados de la Unión, hubieran apoyado mucho al gobierno de Juárez, pero no creo que fuera algo que preocupara mucho a la opinión pública estadounidense porque estaban muy, muy clavados con su propio conflicto interno. Y después, pues no sé tampoco, dado que, como ya dije, un año después, en 1863,
franceses volvieron a tomar, o más bien se ocurrió una segunda batalla de Puebla, en la que esta vez sí ganaron los franceses y sí se impuso bueno, se tomaron la Ciudad de México y se impuso un imperio constitucional, apoyado sobre todo por el ejército francés, y que aparentemente no le causó nunca le causó mayor problema al gobierno de Estados Unidos, al gobierno ni de Lincoln, ni de Grant, ni de ninguno de los presidentes de la época. Yo creo que fue mucho después cuando el 5 de mayo se empezó a convertir en un símbolo tan importante y que fue apoyado, de nuevo, fue una celebración que empezó desde abajo. Es decir, no fue el gobierno de Estados Unidos el que decidió celebrar arbitrariamente esta fecha, sino fue la gente, especialmente trabajadores rurales, trabajadores agrarios, campesinos, jornaleros, los que empezaron a celebrar esa fecha más aún que el 16 de septiembre. Y ya después, ya que era una celebración importante, fue que bueno, ya para 1930, es decir, mucho tiempo después, ya entrado el siglo XX, fue que el consulado mexicano en Los Ángeles empezó a celebrar también, y hasta mucho, mucho después fue que el gobierno americano lo reconoció como el día, me parece que el nombre oficial es el Día de la Herencia Hispana, ¿no? De la herencia latina. No, el Día de la Herencia, el mes de la herencia hispana es septiembre-octubre y inicia precisamente con la independencia de México. Es el Día del Orgullo Mexicano. Ah, bueno, perdón. Lo cual también está muy bien porque, como lo mencionaba, pues es reconocer un poco a la importancia que ha tenido la comunidad mexicana y que todavía tiene en muchos lugares de Estados Unidos en el desarrollo económico, social, académico, etcétera, etcétera, es reconocer esta importancia. Entonces, es una celebración que por supuesto que creo que los mexicanos acá deben continuar celebrando, vaya la redundancia, deben continuar conmemorando la fecha. Como bien decimos, el simbolismo que tiene detrás, la carga simbólica de esta fecha, pues creo que es lo importante hoy día, más allá de que ahora sea un evento comercial, como lo decía al principio, en muchos sectores de la sociedad y que consideren que es margaritas y tacos y que eso es lo que representa el 5 de mayo. Creo que para los mexicanos y los mexicanoamericanos es importante resaltar este carácter histórico, como bien nos has ayudado a hacer, y saber un poquito, reflexionar un poco más en este simbolismo, en lo que representa para nosotros como comunidad acá en Estados Unidos esta fecha. Voy a seguir leyendo algunos de los comentarios que tenemos. Mariana Cornejo, gracias por refrescar la historia y que nuestros hijos conozcan el verdadero motivo de celebrar el 5 de mayo. Nuestra cónsul general también, Alicia Kerber, te da muchas gracias, doctor Luis de Pablo Jámecke, por participar en esta celebración virtual del 5 de mayo. Isidro Piña, saludos desde la Huasteca Potosina. Por lo visto, no solamente nos ven aquí en Houston, sino en diferentes puntos de la República Mexicana, lo cual nos da mucho gusto. Un cafecito con Jackie, me encanta la historia de México, admiro a los mexicanos porque están tan orgullosos de sus raíces y todas sus culturas. Gracias, Jackie. Pues no sabemos de qué nacionalidad eres, pero qué bueno que apoyes a los mexicanos, que estamos orgullosos de esto, y pues a nosotros como mexicanos acá en Estados Unidos creo que nos encanta compartir nuestra historia, nuestras tradiciones con todas las otras nacionalidades que conviven, y más aquí en Houston, que es una ciudad considerada multidiversa, ¿no? Con más de 165 lenguas habladas en la ciudad. Pues para nosotros como consulado es una de las cosas que impulsamos mucho, ¿no? La relación entre las diversas culturas y seguir mostrando la riqueza de la cultura mexicana acá en Houston. Y creo que me había quedado alguna pregunta aquí por el aire. Déjame revisar rápidamente para que no dejemos a nadie con ninguna duda. Pero no, creo que por ahora hemos contestado un poquito de manera general todo lo que nos ha preguntado la gente. Me encantó eso del chinaco fronterizo. Yo también lo había leído en algún lado.
y creo que puede ser una muy buena explicación el hecho de que se haya confundido por estos teléfonos descompuestos de la historia, el chinaco con chicano, y que luego el movimiento chicano latino pues lo tomara como parte de las reivindicaciones identitarias que tienen acá en Estados Unidos, ¿no? Actualmente pues el 5 de mayo se celebra en casi todas las ciudades grandes de Estados Unidos. Hay Y creo que lugares donde es, o sea, claro, que Estados Unidos ahora en muchas ciudades del mundo lo consideran como el Día de México, la fiesta de México, por alguna razón. claro. Por eso también es importante que hagamos estas cuestiones históricas para romper ese mito que a veces se crea en la memoria, en la idea de algunos extranjeros de que el 5 de mayo es la independencia de México. Sí. ¿No? Sí, es muy común también. Perdón. Tenemos otra pregunta. Juan Pablo Pedraza. Hola, doctor Jameken. En realidad creía que no se tomara en serio esta celebración en Estados Unidos. De hecho, hasta llegué a considerarlo una caricaturización de la celebración oficial. Muy interesante siempre escucharlo. Pues ya ves, ya es la primera persona a la que le rompimos el mito de que solamente son margaritas y tacos y que en realidad tiene un simbolismo más profundo esta celebración. Eh, es importante, creo que mencionar un poquito, si quieres, podemos retomar un poquito acerca de el punto de las figuras, tal vez, ¿no? De estos héroes que han trascendido y ya nos quedan unos poquitos más de minutos por si quieren hacer sus preguntas, por favor. No se olviden de preguntar, no se queden con la duda para que podamos aquí contestarlo. Por Bueno, ejemplo, bueno, perdón, te quería en lo que preguntar, sí, adelante. nos están preguntando si hay alguna recomendación bibliográfica que tú tengas o que puedas hacerle a la gente sobre el tema del 5 de mayo, algo o sobre el contexto histórico de esa época. Y Bueno, también si de alguna forma se puede asemejar a el festejo de San Patricio para los irlandeses. sí, yo creo que sí, sin duda. Digo, esta no es una celebración religiosa, sino civil, pero sin duda, pues es una fiesta nacional. Y es una fiesta nacional además de una nación que se siente de algún modo sometida o inferior en algún sentido a otra, como en el caso del Día de San Patricio, pues es una fiesta sobre todo de los católicos irlandeses, un poco en resistencia o en oposición al, pues a la dominación inglesa que sufrieron por tantos años. Un poco creo que el 5 de mayo representa lo mismo, lo de a un grupo periférico, un grupo marginal, un grupo subordinado, que sin embargo conserva su orgullo y sabe que al menos en un momento de su historia fue capaz de triunfar e imponerse sobre el ejército mejor organizado y más poderoso del mundo. Creo que eso es lo importante del el 5 de mayo y que lo asemeja con otras fiestas nacionales o Aquí étnicas. entro, exacto, aquí entró precisamente otro comentario que va un poco en esa línea. Aquí en el centro de la ciudad de Houston hacen un desfile cada año, el 5 de mayo, sí, tenemos un desfile el 5 de mayo, pero como acaba de decir la cónsul Nuria, la mayoría de las personas no saben lo que está celebrando y es muy triste porque se hace una fiesta en grande, ya que muchos restaurantes hacen sus eventos el 5 de mayo. Como decimos, pues bueno, es importante rescatar esta parte simbólica, esta fuerza del festejo. Y bueno, Luis de Pablo, ¿algunas recomendaciones bibliográficas para quienes estén más interesados en continuar ahondando sobre este periodo? Digo, puede ser desde artículos, notas o alguna cuestión general que tú creas que puede ayudar a la gente a conocer un poco más de este periodo histórico. Bueno, desde novelas les aconsejaría muchísimo leer Noticias del Imperio de Fernando del Paso. Es una extraordinaria novela sobre el imperio de Maximiliano, que incluye la intervención francesa. También La lejanía del tesoro de Paco Ignacio Taibo II. Eso para quien le guste la literatura. Si quieren textos históricos más serios, más académicos, bueno, pues está La historia moderna de México, coordinada por Daniel Cosío Villegas, y otros artículos
bueno, el libro de Erika Pani para mexicanizar el Segundo Imperio, que habla no tanto sobre la parte militar, sino sobre la parte social o el imaginario político de los imperialistas, especialmente no tanto de los franceses, sino de los mexicanos que apoyaban a los franceses y que apoyaron al imperio de Maximiliano. Es un libro fantástico. Y bueno, sí, esas serían mis recomendaciones. No, pues me parecen súper buenas, sobre todo porque a veces creemos que la literatura puede estar desligada de la historia, pero afortunadamente creo que muchos escritores han tenido inspiración en los hechos históricos para, de manera ficcionada o imaginada, narrar de manera muy amena cómo fueron los hechos. Ese libro, el Noticias del Imperio, es un libro magnífico. A mí me encanta que sea la voz de Carlota, ¿no? Sí. Quien describa lo que está sucediendo en esta época y cómo lo veía ella. Creo que inclusive es hasta un punto de vista en estos tiempos en que estamos buscando la igualdad y la equidad de la mujer, en cómo veía ella todo lo que sucedía a su alrededor, ¿no? Cómo lo ponderaba, me parece una magnífica obra. Y nos están comentando algo muy curioso, fíjate. Saludos desde Conroe, Texas. Un dato interesante es que en Conroe es una ciudad que está aquí al norte de Houston, a unos 40 minutos del centro de Houston, y dice, viven algunos familiares de un participante en la batalla de Puebla de apellido Lucas, que es originario de Zacapuaxtla. Como vemos, pues la historia se cruza, ¿no? Sí, bueno, Y bueno, Zacapuaxtla es un municipio de Puebla en el que el batallón de Zacapuaxtla fue de los que participó, donde está, entre otras cosas, la ciudad de Coetzalan, que es un pueblo mágico bastante turístico, que les recomiendo mucho visitar ahora que se pueda visitar lugares. Y bueno, es también parte del mito, es que la victoria se debió a la participación de indios de una etnia específica que eran los Zacapuaxtlas, de indios. Aparentemente la historiografía moderna ha desmentido este hecho, es decir, sí había un batallón del municipio de Zacapoaxtla, pero era más por nombre. En realidad, la mayor parte de la población de este municipio y de la población indígena apoyaban más el bando conservador y el bando de los franceses, así que, bueno, esa parte, pues parece que no es del todo acertada, pero bueno, contribuye a formar parte del mito del 5 de mayo, especialmente de esta parte de los mexicanos, bueno, sobre todo de un grupo indígena, de un grupo pobre que no tenía ni armas de fuego, que no tenía ni siquiera botas, sino que andaba en guaraches combatiendo contra los organizadísimos franceses. Pues aparentemente no fue tan así, al menos no con los Acapuaxtlas, pero sí, sin duda, era un ejército muy, muy inferior el que se enfrentó a los franceses. Y de todas maneras, pues creo que ningún dato histórico es totalmente, digamos, incontrovertible. Siempre nos queda un resquicio de duda. Así que si alguien lo quiere usar para, pues, sentir su identidad, su cultura y sentir orgullo por ella, pues a mí me parece muy bien. La verdad es que me parece genial, me parece maravilloso. Ojalá sepan que no se trató de la independencia de México, sino de una batalla en la intervención, una de las primeras batallas importantes de la intervención francesa, una victoria del ejército mexicano sobre el ejército francés. Pero aunque no lo sepan, cualquier pretexto es bueno para buscar orgullo en lo que uno es y en saber que aunque uno sea más pobre, más débil, más pequeño, pues siempre existe la posibilidad de derrotar a un enemigo en apariencia más poderoso. Entonces, pues creo que es un bonito mensaje independientemente de lo que lo motive. no, pues me parecen unas palabras finales para cerrar este Facebook muy apropiadas. El último comentario, que es nuevamente de nuestra cónsul general, quien te agradece profundamente que estés aquí con nosotros, ayudándonos en estos tiempos tan complejos, en aclarar, en mantener ese orgullo, esa identidad de la comunidad mexicana acá, y sobre todo, bueno, te extiende. La cónsul dice, doctor Hameken, esperamos que al término de la pandemia podamos tenerlo en el Consulado de México en Houston, participando en alguna de nuestras actividades académicas. Yo extiendo también esa invitación. Muchas gracias, pues nos encantará tenerte, nos encantará planear esa visita acá a Houston para que sigas rompiendo mitos, sigas ayudándonos a transmitir conocimiento sobre nuestra historia y que es parte de lo que somos y que nos ayuda a saber hacia dónde vamos, ¿no?
de toda la comunidad mexicana acá. De todos modos, compañeros, pues bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero vamos a seguir, los comentarios se van a seguir contestando, así que si tienen dudas, pues regresen al Facebook Live en unos minutos y van a tener respuestas a las preguntas que no pudimos contestar por algún motivo o que eran preguntas que no tenían que ver exactamente con el tema, sino más con los servicios consulares. Pero bueno, Luis de Pablo, te agradezco muchísimo este tiempo que nos regalaste, que te hayas tomado la molestia de estar conectado desde México y pues como lo dije, para ayudarnos a desmitificar, a dar orgullo a nuestra comunidad de su historia. Y pues muchísimas gracias por participar con nosotros. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias a ti, Nuria, muchísimas gracias al Consulado Mexicano en Houston y muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo tanto allá en Houston, en Estados Unidos y en México. Les mando un abrazo virtual, que es de los que se pueden dar ahora. Mucho ánimo para superar esta época difícil para ambos países y para todo el mundo. Y bueno, muchas felicidades. Feliz 5 de mayo. Feliz 5 de mayo a todos.